Le pedí a mi esposa que no volviera a las 3 de la mañana. Me llamó controlador, así que decidí mostrarle cómo se hace. Mi esposa les comentó a sus amigas: los hombres son tan controladores, todo porque le pedí que no estuviera en la calle hasta las 3 de la mañana. Entonces dejé de pedir y empecé a actuar. Llevamos 4 años juntos y, hasta hace poco, yo pensaba que nuestra relación era bastante sólida. Ella tenía sus amigas, yo tenía mis amigos, y los dos entendíamos que el matrimonio significaba consideración mutua. Pero, en algún momento, las salidas con las amigas dejaron de ser cenas ocasionales con unos tragos para convertirse en maratones semanales que terminaban cuando la gente ya estaba saliendo a trabajar. La primera vez que llegó a las 2 de la mañana, no dije nada. Todo el mundo merece desestresarse de vez en cuando, ¿no? La segunda vez, comenté casualmente en el desayuno: noche larga, ¿eh? Dije sin levantar la vista de mi café. Ella se encogió de hombros. Las chicas están pasando por momentos difíciles. Necesitaban mi apoyo. Ok, no soy insensible. Pero cuando eso se volvió rutina semanal, y luego 2 veces por semana, pensé que era hora de tener una charla seria. Esperé un momento tranquilo, los dos en el sofá después de cenar, y le hablé con tacto. He estado pensando en estas salidas hasta tarde. Sé que te gusta pasar tiempo con tus amigas, pero me preocupa que estés manejando tan tarde. Y, siendo honesto, está afectando nuestro tiempo juntos. Parecía que había declarado la guerra contra el derecho de las mujeres a salir de casa. Abrió los ojos de par en par y se enderezó como si fuera a presentar su argumento final en un tribunal. ¿Hablas en serio? ¿Querés controlar la hora en que vuelvo a casa? Eso es súper controlador. Controlador. Esa palabra me golpeó como una cachetada. No le estaba pidiendo que dejara de ver a sus amigas, ni le dije que volviera antes del atardecer. Solo sugerí que, tal vez, solo tal vez, las 3 de la mañana era un poco mucho para una mujer casada con responsabilidades. Pero, aparentemente, eso me convirtió en el villano de la historia. No quiero controlar nada, respondí, tratando de mantener la calma. Solo digo que cuando estás afuera hasta las 3 de la mañana, eso nos afecta a los dos. Yo me quedo despierto, preocupado, y después pasamos el día agotados. ¿No podemos encontrar un punto medio? Ella se levantó con los brazos cruzados y empezó lo que ahora veo que fue el inicio del juicio a mi carácter. Justo ese tipo de actitud es la que mis amigas me advirtieron. Los hombres creen que pueden decirle a una mujer qué hacer con su tiempo. Soy adulta, sé a qué hora quiero volver a casa, y ahí me cayó la ficha. Sus amigas ya estaban involucradas en esta conversación antes de que yo siquiera supiera que había una conversación que tener. No se trataba solo de la necesidad repentina de mi esposa de tener noches interminables con sus amigas. Estaba lidiando con un comité que, al parecer, ya me había votado como el marido más controlador del grupo. En los días siguientes, empecé a notar algunas cosas. La forma en que agarraba el celular durante la cena y respondía mensajes con una urgencia digna de una sala de emergencias. Las llamadas en otra habitación, hablando en voz baja. Y, lo más revelador, su mirada a veces, como si me estuviera analizando para ver si encontraba más señales de mi comportamiento controlador, que, por lo visto, sus amigas ya habían diagnosticado. Decidí poner a prueba mi teoría. La semana siguiente, cuando anunció otra noche de chicas, solo le dije: «Qué bien, ¿a qué hora crees que volvés?» Fíjate, no le pedí que volviera temprano, solo le pregunté a qué hora pensaba regresar. Ella reaccionó a la defensiva al instante. «No sé, ¿por qué? ¿Vas a quedarte esperándome para interrogarme cuando vuelva?» «No», respondí, genuinamente confundido. Solo tenía curiosidad. Si vas a volver muy tarde, capaz ni me quede despierto. Me miró durante unos segundos, luego agarró la cartera con demasiada fuerza. «Vuelvo cuando vuelva. No hace falta que me esperes». Esa noche, volvió a casa a las 4:15 de la mañana. Al día siguiente, ya se despertó a la defensiva, antes de que yo dijera una sola palabra. «Antes de que digas algo, estábamos hablando de temas profundos. El tiempo se nos pasó volando. Yo ni había dicho nada, ni la había mirado mal, pero ella ya estaba lista para pelear. Fue ahí que entendí lo que realmente estaba pasando. En algún punto, pedir un poco de consideración por la vida en pareja se había transformado en conducta controladora. Y peor aún, ella estaba compartiendo nuestras conversaciones privadas con sus amigas, que básicamente la estaban entrenando para lidiar con el marido controlador. Tomé una decisión esa mañana. No iba a seguir jugando a la defensiva. Si ella quería pintarme como el esposo controlador, entonces yo iba a mostrar lo que era un comportamiento realmente razonable, y cuán exagerada estaba siendo. La próxima vez que anunció una salida con las amigas, yo ya estaba listo. «Genial», dije con una sonrisa. «Yo también voy a salir con los chicos. Hace mucho que no los veo».
Ella hizo una pausa, sorprendida por mi respuesta. Ah, ok. ¿A qué hora volvés? La miré con una expresión divertida. Vuelvo cuando vuelva. No hace falta que me esperes. Tendrías que haber visto su cara. Parecía que le había hablado en griego antiguo. La ironía le pasó de largo, pero a mí no. Esto iba a ponerse más interesante de lo que imaginaba. El viernes siguiente, ella anunció el clímax de las noches femeninas. Una de sus amigas estaba pasando por una crisis y necesitaba la fuerza completa del grupo. Traducción. Iban a convertir el bar local en una sesión de terapia hasta el amanecer. Probablemente vuelva muy tarde hoy, dijo, aplicándose el labial con la precisión de quien va a la guerra. Tipo, muy tarde en serio. Ni me esperes. Asentí desde la puerta del cuarto. Sin problema. Yo voy a encontrarme con los chicos en lo de Damián. Vamos a jugar al póker. Seguro se hace tarde también. Ella se detuvo en medio del maquillaje y se giró hacia mí. ¿Vos también vas a salir? Sí. Ya que vos vas a tener tu noche, yo voy a tener la mía. Justicia es justicia, ¿no? Algo cruzó por su rostro. No supe qué era exactamente, pero no era el alivio que esperaba. ¿A qué hora volvés? Me encogí de hombros. Difícil decir. Ya sabes cómo son las noches de póker. Puede ser a las 2, puede ser a las 4. Depende de las cartas. Se quedó mirándome un rato más. Luego volvió al espejo. Está bien. Como quieras. Nunca pensé que todo cambiaría por una simple conversación. Fue en el salón de nuestro piso en Salamanca, justo después de cenar. Lucía estaba sentada en el sofá, absorta en su móvil, con esa expresión que últimamente era más fría que indiferente. Yo, con la taza de té entre las manos, respiré hondo antes de hablar. He estado pensando en tus salidas, dije, sin levantar la voz. Últimamente son cada vez más tarde y más frecuentes. Ella ni se inmutó, solo deslizó el dedo por la pantalla y murmuró: las chicas están pasando por cosas, necesitan mi apoyo. No era la primera vez que lo decía, pero aquella noche algo me dolió diferente. Tal vez porque al decirlo ni siquiera me miró. Tal vez porque lo dijo como quien justifica una mentira con una verdad a medias. Lo entiendo, pero volver a las 3 o 4 de la madrugada no es solo apoyo. Me preocupa y, sinceramente, está afectando lo nuestro. Tú te levantas tarde, yo estoy molido, y no hablamos de nada que no sea el desayuno o tus amigas. Entonces me miró. Pero no fue una mirada cualquiera. Fue la mirada de juicio. Esa que viene cargada de palabras que aún no se han dicho, pero que ya pesan. ¿Me estás diciendo que deje de ver a mis amigas?, preguntó con las cejas arqueadas. No. Te estoy diciendo que esto ya no es equilibrado. No somos compañeros de piso. Somos un matrimonio. Y ahí fue donde la máscara cayó. «Controlador», espetó. Así empiezan los hombres que acaban aislando a las mujeres. Primero es la hora, luego los mensajes, luego el vestuario. ¿Perdón?, pregunté, aún sin creerlo. ¿Qué? ¿Esperabas que aceptara tus condiciones como si fueras mi padre? Mis amigas ya me lo advirtieron, que estabas empezando a mostrar señales. Se me heló la sangre. Mis amigas, las mismas que jamás me miraban a los ojos cuando venían a casa. Las mismas que reían con sorna si hablaba de trabajo o de viajes en pareja. Las mismas que, ahora lo veía claro, le llenaban la cabeza con historias de heroínas modernas que abandonan al tóxico antes de perder su libertad. Esa noche no dormí. Me giré una y otra vez en la cama, mirando el techo. Lucía, como siempre últimamente, se quedó dormida al instante, o fingía. No lo sé, pero yo solo podía pensar en una cosa. Si ellas ya me habían juzgado, si ella ya había decidido que yo era el enemigo, ¿para qué luchar en su terreno? Fue entonces cuando decidí algo. Iba a jugar mi juego, con mis reglas, y esta vez no sería el marido preocupado, sería el hombre que observa, el que escucha, el que se prepara. Al día siguiente, me levanté antes que ella, me vestí con esmero, camisa planchada, colonia discreta. Fui a trabajar como siempre, pero por dentro, algo había cambiado. Comencé a registrar pequeños detalles, los mensajes que llegaban a su móvil mientras desayunábamos, las llamadas que atendía en el baño, las risas contenidas cuando se encerraba en el dormitorio para hablar por WhatsApp. Todo me decía lo mismo, ya no estaba conmigo. Estaba con ellas, o con alguien más. La semana siguiente, cuando dijo que iba a cenar con las chicas, solo respondí: «Genial, yo también saldré. Tengo una cena con Álvaro y los del instituto». Ella levantó la mirada, sorprendida. «Ah, ¿sí? ¿Desde cuándo?» «Desde ahora. Pensé que si tú puedes tener tus noches libres, yo también». «¿No?» Ella forzó una sonrisa, pero se notaba el desconcierto. Por primera vez yo no me quedaba esperando. No preguntaba, no pedía, solo me iba. Y esa fue la primera grieta en su discurso, porque esa noche, al volver a las 4, me encontró dormido, vestido.
con olor a perfume ajeno. Sin explicaciones, no me preguntó nada, pero al día siguiente, la tensión era un cuchillo entre nosotros. No dije nada, ella tampoco, pero en su mirada, por primera vez en mucho tiempo, vi algo nuevo: duda, inseguridad. Eso fue lo que me dio fuerza, saber que por fin, ella empezaba a preguntarse quién era el verdadero controlador. Y entonces pasó, una notificación en su móvil, un mensaje que vi sin querer, de Beatriz. Dile que te está asfixiando. Si insiste, ya sabes lo que toca. Tengo el número del abogado. ¿Abogado? Me temblaron las manos, no por miedo, sino porque, en ese momento, entendí que el juego no había comenzado aún, pero lo haría, y esta vez iba a ganarlo. Aquel mensaje me revolvió el estómago. No fue por el contenido en sí, sino por lo que implicaba. Beatriz no solo estaba aconsejando, estaba incitando. Ya habían considerado a un abogado. Lo habían hablado entre ellas, y yo, mientras tanto, seguía en la misma casa, partiendo el pan en la mesa del desayuno como si todo fuese normal. Esa mañana me limité a observar. Lucía salió de la ducha con el albornoz puesto, secándose el pelo como si nada. Me miró de reojo y dijo: ¿Tú no ibas a salir anoche? Salí, con los chicos, contesté sin apartar la mirada del café. Volví sobre las 3. Ella frunció los labios, pero no dijo nada. Apenas asintió. Por dentro, sé que su mente iba a 1000 por hora. ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Por qué no me escribió? Durante días jugamos al ajedrez silencioso. Ella seguía saliendo con sus chicas, y yo, con mis nuevos compañeros. Me reencontré con Álvaro, mi viejo amigo del instituto, que ahora vivía en Zamora. Empezamos a vernos más, a veces en Madrid, otras en Valladolid. Nada que ver con fiestas ni bares. Eran charlas profundas, de esas que te recuerdan quién eras antes de perderte en una relación. Mientras tanto, yo iba reconstruyendo mi vida. Contacté con una antigua compañera de universidad, Laura, que ahora era psicóloga. Le pedí ayuda, no para salvar mi matrimonio, sino para entenderme. Quería saber en qué momento había empezado a ceder tanto que ya no quedaba nada de mí. Y así, poco a poco, comencé a volver. Lucía, en cambio, parecía cada vez más inquieta. Ya no se arreglaba tanto para salir. Su tono de voz se tornó más cortante. En casa, empezaba discusiones por cosas mínimas, por dejar una taza fuera del lavavajillas o por haber olvidado comprar yogures. No eran discusiones reales, eran provocaciones. Buscaba una reacción, pero no la iba a encontrar. Una noche, mientras ella hablaba con Beatriz en la cocina, pensando que yo estaba dormido, escuché todo. No sé qué le pasa a Bea. Está distinto, frío, como si ya no le importara nada. ¿Y qué esperabas?, respondió la otra, con esa voz afilada como cuchilla. Has sido demasiado blanda. Si dejas que él tome el control otra vez, vas a perder todo lo que has logrado. No estoy segura de que haya tanto que perder, murmuró Lucía, y ahí supe que la fisura estaba creciendo, que ni siquiera sus aliadas podían sostenerle el discurso. Lucía había empezado a ver lo que yo ya sabía. No me había vuelto controlador, simplemente había dejado de ser complaciente. El punto de inflexión llegó un sábado. Estábamos invitados a una cena en casa de unos vecinos, Clara y Jorge, pareja tradicional, muy de familia. Cuando llegamos, todos estaban sonrientes, las copas en alto, brindando por cualquier excusa. Pero algo pasó. Clara, sin saber nada de nuestra situación, soltó durante la cena: Lucía, tienes un marido de oro. Mira que aguantar tus salidas de madrugada con esa calma. Yo si llego a casa a las 4, Jorge me cambia la cerradura. La mesa entera rió, menos Lucía. Se quedó pálida, como si alguien hubiese roto el encantamiento. Intentó sonreír, pero no pudo. De regreso a casa, el silencio era denso, hasta que estalló. ¿Qué les has contado?, soltó de repente sin mirarme. ¿Perdón? A Clara, a Jorge. ¿Les has dicho que salgo mucho? ¿Que vuelvo tarde? No les dije nada, Lucía. A lo mejor, simplemente, se nota. Me lanzó una mirada que ardía, pero no dijo más. Al día siguiente, fue ella quien se marchó temprano. Voy a casa de Beatriz, dijo, como si eso aún tuviese peso. Yo simplemente asentí, pero esa noche, mientras revisaba algunos papeles en el escritorio, encontré algo. Una carpeta vieja, con documentos nuestros del banco, contratos y una hoja doblada entre medias. Era una carta, de su puño y letra, fechada hacía 2 años. No sé si algún día llegarás a leer esto, pero a veces pienso que me casé demasiado rápido, que me dejé llevar por la idea de lo que debía ser y no por lo que sentía de verdad. Me tembló la mano. No por la revelación, sino porque entendí que su distanciamiento no era nuevo, que esa distancia la venía construyendo en silencio, piedra a piedra,
mientras yo intentaba construir un hogar, y justo cuando estaba por volver a guardarla, sonó el timbre. Miré el reloj. Era tarde. Fui a la puerta, y allí estaba Beatriz, con una cara que no esperaba. «Tenemos que hablar», dijo. Beatriz, en la puerta de mi casa, fue lo último que esperaba ver aquella noche. Tenía el rostro tenso, como si hubiese estado discutiendo o llorando. Su voz había perdido ese tono arrogante de siempre. Por primera vez, parecía humana. «¿Puedo pasar?» La miré unos segundos sin moverme. Me debatía entre el asombro y la sospecha. «Lucía no está», le dije, aún bloqueando la entrada con el cuerpo. «Lo sé, no vengo por ella». Eso me descolocó aún más. Me hice a un lado, sin decir nada, y ella entró. Caminó despacio hasta el salón, como si tuviese miedo de romper algo. Se sentó en el borde del sofá, recta, sin quitarse el bolso del hombro. Yo me quedé de pie, apoyado en el marco de la puerta. «¿Qué quieres, Beatriz?» Tardó un momento en responder. Bajó la mirada y susurró. «Creo que cometí un error». Me crucé de brazos. «¿Qué tipo de error?» «Con Lucía, con todo esto». Yo hice una pausa larga, como si no pudiera decirlo. «Te juzgué mal. Pensé que eras otro tipo de hombre, que ella era una víctima». La risa me salió sola, breve, amarga. «¿Y ahora crees que no lo es?» No sé qué creer, sinceramente, pero esta tarde discutimos, mucho. Me dijo cosas horribles, me culpó de haberle arruinado el matrimonio, y quizás no está tan equivocada. Me costaba procesar sus palabras. Durante años, Beatriz había sido esa presencia incómoda que se metía donde no debía, que ponía palabras en boca de Lucía, que sembraba ideas como quien deja veneno en un vaso de vino. «¿Y por qué vienes a decirme esto ahora?» Alzó la mirada. Por un segundo, vi sinceridad. «Porque tú no lo mereces, porque todo este tiempo pensé que eras el típico hombre que busca controlarlo todo, y resulta que solo estabas intentando salvar lo que quedaba». Hubo un silencio tenso. Quise decirle que se fuera, que su arrepentimiento no cambiaba nada, pero antes de que pudiera hablar, ella añadió: «Lucía está viendo a alguien». Eso sí me sacudió. «¿Qué?» «Desde hace meses». Nunca lo dijo abiertamente, pero lo insinuó más de una vez. «Esta noche discutimos porque le dije que estaba jugando con fuego, que si tú descubrieras algo así, no habría vuelta atrás». Y me gritó que ya no le importaba. Me dejé caer en el sillón frente a ella. Respiré hondo, lento. Algo en mí ya lo sabía, desde hacía tiempo, pero escucharlo de Beatriz era otra cosa. «¿Y tú crees que con esto... qué? ¿Que voy a perdonarte?» «No, solo quería que lo supieras, que no estás loco, que tu intuición estaba bien». Se levantó, se arregló la chaqueta y caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo y dijo: «A veces las personas más cercanas son las que más daño hacen sin darse cuenta». Y se fue. Me quedé en el salón, solo, con la carta de Lucía aún en la mesa y el eco de esas últimas palabras de Beatriz. Esa noche no dormí, ni siquiera me acosté. Me quedé sentado, mirando al vacío, repasando cada momento de los últimos 4 años, los domingos por la tarde en el parque, las cenas improvisadas en casa, los viajes a Galicia en invierno. Todo parecía de otra vida. Cuando Lucía llegó, pasadas las 3:30 de la madrugada, la esperé en silencio. Entró sin hacer ruido. Dejó los tacones en la entrada. Fue directo al baño. Al salir, me vio despierto en el sofá. «¿Qué haces ahí?», preguntó. «Esperando». Se tensó al instante. Sabía que algo no estaba bien. ¿Esperando qué? A ti. Y a la verdad. Me miró con una mezcla de miedo y rabia. «¿De qué hablas? ¿Cómo se llama?» Su rostro palideció. «¿Qué? ¿El tipo que estás viendo? ¿Tiene nombre o solo es una sombra más en tus noches eternas?» El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. Bajó la mirada. Sus labios temblaron. Y entonces, sin responder, se giró y se encerró en el dormitorio. No la seguí. Ya no hacía falta. Al día siguiente, empacó algunas cosas. Dijo que necesitaba espacio, que las cosas estaban muy tensas, que lo mejor era que cada uno pensara en lo que quería. Yo solo asentí. Cuando se fue, llamé a Álvaro. «Voy a necesitar un favor», le dije. «¿Sigues en contacto con esa abogada que ayudó a tu hermana?» Él entendió al instante. «Sí. ¿Quieres que te consiga una cita?» «No. Quiero que me ayude a armar algo. Algo que la deje ver quién realmente perdió en esta historia». Contacté con Paula Martín al día siguiente. Era abogada de familia en León, especializada en casos complejos de divorcio y división de bienes. Me la había recomendado Álvaro con una advertencia muy clara. «No es simpática, pero es la mejor. Si ella acepta, es porque cree que vas a ganar». La llamé desde el coche, estacionado frente al mirador de San Esteban. Hacía frío,
pero necesitaba ese aire limpio para ordenar mis ideas antes de empezar algo que sabía que ya no tendría vuelta atrás. Soy amigo de Álvaro Castañeda, le dije por teléfono. Me recomendó hablar contigo. Estoy empezando un proceso complicado. ¿Complicado cómo? Preguntó sin rodeos. Le conté todo, sin adornos, sin dramatismo. Cada palabra fue como poner una piedra más en la construcción de mi nuevo yo. Racional, sereno, calculador. Cuando terminé, hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Tienes pruebas? Algunas. Mensajes. La carta. Comentarios de una testigo directa. ¿Tu intención es castigarla? No. Mi intención es que no vuelva a hacer con otro lo que hizo conmigo, y que entienda que toda acción tiene su consecuencia. Me citó para el lunes siguiente en su despacho, y allí comenzó el verdadero juego. Mientras tanto, Lucía seguía fuera. Me escribía esporádicamente. Necesito tiempo. No sé cómo arreglar esto. No quiero perderlo todo. Palabras que antes me habrían debilitado, pero ahora solo confirmaban lo que ya sabía. Su poder sobre mí estaba roto. Lo que no esperaba, sin embargo, era lo que ocurrió esa semana con Beatriz. Una mañana, mientras tomaba café en un bar del centro, la vi entrar apurada, casi sin notar que yo estaba ahí, pero al cruzar nuestras miradas, se detuvo en seco. Se acercó con paso inseguro. ¿Puedo sentarme? Le hice un gesto con la cabeza. ¿Qué pasó ahora? Pregunté, sin ocultar la distancia. Nada con Lucía. Es sobre mí. Suspiré. Me preparé para cualquier cosa, menos para lo que dijo a continuación. Mi pareja me dejó ayer. Me dijo que ya no confía en mí, que soy manipuladora, que me paso la vida intentando controlar las vidas de los demás porque la mía está vacía. Por un instante, vi a una mujer quebrada, no por la pérdida del novio, sino por la brutal claridad con que alguien le había mostrado el espejo. ¿Y ahora qué? Pregunté. No lo sé, pero quiero pedirte perdón. Pero por haber alimentado cosas que no eran mías, por haberme metido donde no debía. No respondí, no porque no valorara el gesto, sino porque el daño ya estaba hecho. Solo asentí, y por dentro comprendí que las piezas estaban empezando a caer, una a una. Esa misma noche recibí una llamada de mi suegra, Rosa, una mujer que siempre me había tratado con cortesía distante, como si esperara algo más de mí, o algo menos de su hija. ¿Puedes venir mañana a casa? Necesito hablar contigo. A solas. Accedí por pura curiosidad. Al día siguiente, me recibió con un café en el porche de su casa, en Valladolid. Sé que las cosas con Lucía están mal. No hace falta que me digas nada. Me limité a escuchar. Quiero que sepas algo. Cuando ella tenía 15 años, le costaba mucho aceptar límites. Siempre fue así. Rebelde. Terca. Pero lo que me preocupa ahora es otra cosa. ¿Qué cosa? Vi cómo hablaba de ti. Al principio, con admiración. Luego, con desdén. Y últimamente, con miedo. No miedo a ti. Miedo a perder lo que tú eras. Porque ella sabía que tú eras el ancla. El único que realmente la sostenía. Me quedé helado. ¿Y por qué me lo dices ahora? Porque creo que va a intentar volver. Y quiero que sepas que, si decides no aceptarla, no te juzgaré. No supe qué decir. Por primera vez, sentí que alguien de su entorno no estaba completamente en su contra. O, al menos, que empezaba a ver lo que ella había hecho realmente. Esa noche, mientras revisaba unos documentos con Paula, mi móvil vibró. Un mensaje de Lucía. Necesitamos hablar. Estoy lista para decirte toda la verdad. Respiré hondo. No respondí. Pero Paula, que estaba leyendo mis papeles con expresión neutra, alzó una ceja. ¿Y? ¿Vas a contestarle? La miré fijamente. Solo si sirve a mi propósito. Ella sonrió por primera vez desde que nos conocimos. Entonces vamos a preparar algo especial. Nunca pensé que sería Paula quien me enseñaría el verdadero poder del silencio. Su estrategia no era gritar, ni confrontar. Era colocar verdades como trampas silenciosas y esperar que el otro cayera solo. La verdad no necesita dramatismo, me dijo mientras revisábamos mi línea de tiempo con Lucía. Solo necesita ser mostrada, sin adornos, y eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que hicimos fue reordenar todo. Fechas, comportamientos, contradicciones. Ella me hizo ver cosas que yo había pasado por alto. Cómo Lucía cambiaba de tono cuando hablaba de sus amigas, cómo sus salidas coincidían con eventos que no existían, cómo ciertas mentiras estaban tejidas en capas sutiles. No necesitas atraparla en un acto. Necesitas mostrarle que ya no puedes ser manipulado, dijo Paula con frialdad quirúrgica. Y así lo hice. Esa semana, sin avisar, fui a casa. La casa donde Lucía y yo habíamos vivido juntos los últimos años. Me tomé la libertad de entrar con mi llave. Ella aún no la había cambiado. Y recogí mis cosas. Todo lo que era mío.
todo lo que representaba lo que yo había sido antes de convertirme en la versión sumisa de mí mismo. Dejé el sofá, los cuadros, la cafetera italiana que tanto le gustaba. Me llevé los libros, mis cuadernos de escritura, las fotos con mis padres, el reloj de mi abuelo, y le dejé una caja, una sola, con recuerdos, cartas que ella me había escrito, entradas de conciertos, un llavero que me regaló en nuestro primer viaje a Cádiz, todo meticulosamente ordenado. Encima, una nota. Gracias por los buenos momentos. No volveré por esto. Si aún significan algo para ti, guárdalos. Si no, tíralos. No necesitaba una despedida dramática, solo claridad. A las pocas horas, Lucía me escribió. ¿Por qué hiciste esto? ¿Podemos hablar? No respondí. Paula me había insistido en eso. El silencio es tu respuesta. Cuando ya no discutes, ya no pueden ganar. Pero lo que vino después fue inesperado. Una tarde, saliendo del gimnasio, me encontré con Rosa, la madre de Lucía. Iba caminando con paso apurado, pero al verme, se detuvo. «Necesito que vengas conmigo», me dijo, casi sin saludar. No pregunté, la seguí. Fuimos a una cafetería pequeña, apartada del centro. Se sentó frente a mí y respiró hondo. «Lucía se está desmoronando. No es mi responsabilidad. No, pero quiero que entiendas algo. Esto no va solo de ustedes dos, va de lo que ella arrastra desde siempre». La miré con cautela. No entendía a qué se refería. Cuando Lucía tenía 17 años, tuvo una relación complicada. Él era mayor, muy controlador, muy posesivo. Nosotros intentamos intervenir, pero ella se encerró, se aisló. Desde entonces, cada vez que siente que alguien le impone algo, aunque no sea control, aunque sea preocupación, reacciona como si estuviera reviviendo aquello. Me quedé en silencio. Rosa bebió un sorbo de café y añadió: «No te pido que la perdones, ni que vuelvas, solo que entiendas que parte de lo que hizo viene de una herida que nunca supo cerrar. Lo entiendo, pero eso no cambia lo que eligió hacer conmigo. Lo sé, solo quería que lo supieras antes de que tomes decisiones definitivas». Volví a casa con la mente revuelta. No por nostalgia, sino por otra cosa, por la confirmación de que, al final, todos somos resultado de lo que no hemos sanado. Y fue esa misma noche cuando todo explotó. Estaba preparando una presentación para el trabajo cuando recibí una llamada de un número oculto. Dudé en contestar, pero algo me empujó a hacerlo. ¿David? Era Laura, mi antigua compañera de universidad, la psicóloga, mi amiga. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? He tenido una paciente nueva esta semana. No puedo darte detalles, ya sabes, pero necesito advertirte algo. Mi espalda se tensó. ¿Lucía? Silencio. No puedo confirmar nada, pero si es quien creo que es, está planeando algo. Algo para revertir lo que tú has hecho. Está desesperada. Siente que lo está perdiendo todo. Porque lo está. Solo mantente alerta. No estás loco, David. Estás en el camino correcto. Pero ella no va a soltar tan fácil. Colgué con el corazón latiendo fuerte. El juego había cambiado de nivel. Y al día siguiente, la carta llegó. Un sobre blanco, sin remitente, debajo de la puerta de mi piso nuevo. Dentro, una sola hoja. «No voy a dejar que destruyas mi vida sin pagar por ello». Me quedé mirando esa hoja durante varios minutos. Ni una firma, ni una palabra de arrepentimiento. Solo una amenaza disfrazada de advertencia. «No voy a dejar que destruyas mi vida sin pagar por ello». Lo curioso es que, en ese momento, ya no sentí miedo, ni rabia. Sentí lástima, porque la única vida que se estaba destruyendo era la suya, y no por mí, sino por las decisiones que venía tomando desde mucho antes de que yo apareciera. Guardé la carta sin romperla, no porque pensara usarla, sino porque era la prueba más pura de lo que ella se había convertido. Paula fue directa cuando se la mostré. «No respondas, no acuses recibo. Esto es una provocación. ¿Y si intenta algo más? Entonces estará cavando su propia tumba legal. De momento, tú sigue con lo tuyo. Ya tienes cita con la notaría. El piso está en tu nombre. Y según lo que me diste, no hay bienes compartidos relevantes. ¿Sabes lo que eso significa?» Asentí. Que puedo irme cuando quiera, y sin mirar atrás. Pero no fue tan fácil. Esa misma tarde recibí una llamada de Jorge, el marido de Clara, nuestros viejos vecinos de Salamanca. «David, no sé si debería decirte esto, pero creo que te mereces saberlo. Dime, Lucía estuvo hablando con Clara hace unos días. Le pidió que mintiera por ella si tú intentabas hacer algún movimiento legal, que dijera que tú eras violento, manipulador. Incluso mencionó que habías intentado controlarla económicamente». Me quedé en silencio. Sentí una presión en el pecho, como si el aire del mundo se hubiese vuelto más denso. Clara se negó. Le dijo que no pensaba mentir,
pero creo que deberías saberlo. Gracias, Jorge. De verdad. Colgué y me senté en el borde de la cama. Las manos me temblaban, pero no de miedo. Era esa mezcla de indignación y asombro que se tiene cuando descubres que alguien ha estado dispuesto a todo, incluso a destruirte por completo. Llamé a Paula. ¿Podemos protegernos contra falsas acusaciones? Sí, respondió sin dudar. Y ahora mismo voy a empezar a preparar el expediente. Ya tienes testigos. Y ahora tenemos motivos. Aquella noche no dormí. No por ansiedad, sino porque algo en mí estaba cambiando. Algo definitivo. Me puse frente al espejo del baño y por primera vez en años vi a un hombre distinto. Uno que había tocado fondo, pero que ya no estaba dispuesto a permitir que nadie lo arrastrara de nuevo. Al día siguiente, tomé una decisión. Fui a visitar a mi padre. Él vivía en Ávila, en una casa modesta a las afueras. Siempre fue un hombre reservado. Y aunque nunca nos dijimos muchas cosas, siempre hubo respeto. Nos sentamos en el porche. Le conté todo, sin adornos, sin omitir el dolor. Cuando terminé, él se quedó en silencio. Luego, con esa voz rasposa de fumador de toda la vida, dijo: hay dos tipos de hombres en esta vida, los que se hunden cuando pierden lo que aman, y los que se reconstruyen para no volver a perderse a sí mismos. ¿Y tú cuál fuiste? Ambos. Primero me hundí por tu madre. Luego entendí que, si no me reconstruía, no valía la pena seguir. Lo miré y sentí algo que hacía mucho no sentía. Comprensión, orgullo, herencia. Antes de irme, me entregó una caja de madera. Dentro, unas cartas antiguas, fotos de su juventud y una nota escrita a mano. No dejes que el amor que te rompa sea el que te defina. Volví a casa con una calma extraña, como si, por fin, tuviera un mapa en medio del caos. Pero al llegar, había una sorpresa esperándome. Una notificación del banco, una transferencia fallida. Al revisar, vi que alguien había intentado mover fondos de una cuenta conjunta que yo había olvidado que existía. Una que habíamos dejado inactiva desde hacía más de un año. Lucía. Intentó acceder con mi clave antigua. Sin éxito. La rabia volvió, pero con ella, la certeza. Ese era el último movimiento, el último intento. Y al día siguiente, recibí un correo de ella. Te espero esta noche en casa. Solo quiero hablar. Una vez más. Después no volveré a molestarte. Respiré hondo. Le respondí con una sola línea. Estaré allí, pero no iré solo. Volver a esa casa fue como cruzar un puente en llamas. Cada paso que daba por el pasillo, cada rincón que reconocía, se sentía diferente, como si ya no fuera mi hogar, sino un escenario donde se había representado la obra de mi caída y de mi renacimiento. Paula llegó conmigo, aunque se quedó en el coche. Me dio un sobre sellado y una instrucción clara. Si algo se sale de control, llamas. Si intenta manipularte, solo escúchala. No le des poder con tus respuestas. Y si llora, que llore. Entré sin tocar el timbre. Aún tenía llave. Lucía estaba en el salón, con una copa de vino en la mano y una vela encendida sobre la mesa. Todo parecía dispuesto para una escena de reconciliación que no iba a suceder. Gracias por venir, dijo, sin mirarme directamente. No vengo a reconciliar nada, vengo a escuchar. Se sentó, con ese aire de fragilidad que antes me partía el alma. Esta vez, me pareció una actuación más. Había algo en su expresión que no me cerraba, como si estuviera esperando que yo cayera, de nuevo. No quiero perderlo todo, David. No sé en qué momento se nos fue de las manos. Tal vez fue mi culpa. Tal vez fui dura, orgullosa. Pero me estás castigando más de lo que merezco. Me apoyé contra la pared, sin sentarme. ¿Y el tipo que estás viendo? ¿También cree que estás siendo castigada? Su rostro se endureció por un instante. Luego se suavizó. Era como ver una actriz intentando sostener su papel con los hilos rotos. No significó nada. Fue una confusión. Solo quería sentirme viva. Estaba perdiéndome, David. Tú estabas distante, siempre tan correcto, tan contenido. Yo necesitaba algo más. ¿Algo más que respeto? No lo entiendes. No, tú no entiendes. Me llamaste controlador porque te pedí que volvieras antes de las 3 de la mañana. Me llamaste tóxico porque me preocupaba por ti. Y mientras me convertías en el enemigo, estabas saliendo con alguien más. Y además, planeando mentiras para destruirme si decidía defenderme. El silencio cayó como un bloque de mármol. Ella dejó la copa sobre la mesa. Su mano temblaba. Yo no planeaba destruirte. Beatriz no está de tu lado. Jorge me llamó. Sé lo que pediste. Y no funcionó. Su rostro palideció. ¿Qué quieres, David? Nada. Ya tengo lo que quiero. Claridad, libertad y un futuro donde tú no decides más por mí. Me acerqué, saqué el sobre del bolsillo y lo dejé sobre la mesa. Aquí están los papeles.
Paula ya los revisó. No tienes derecho sobre el piso. No tienes cómo reclamar bienes. Solo quiero que firmes y sigas con tu vida. Ella lo miró como si fuese veneno. ¿Eso es todo? ¿Así termina? Así termina tu versión de la historia. La mía apenas empieza. Me di la vuelta para irme, y justo cuando estaba por abrir la puerta, dijo algo que me detuvo en seco. No sabes todo lo que hay detrás, David. No todo fue por mí. Hubo alguien más. Me giré. La miré fijamente. ¿Qué estás diciendo? Fue Beatriz. Ella me empujó a hacer cosas. Me convenció de cosas que no sentía. Me dijo que tú eras como su ex, que tarde o temprano me dominarías, me encerrarías. Incluso me pasó el número del abogado sin que yo lo pidiera. ¿Y eso justifica lo que hiciste? No. Pero si quieres la verdad, ella no solo envenenó mi cabeza, también jugó contigo. Fruncí el ceño. ¿Cómo? Lucía tragó saliva. Su voz bajó al mínimo. Tú confías en ella ahora, pero no deberías. Tiene sus propios motivos. Lo que tú eres ahora se lo debe a ella. Te preparó para destruirme, y en el proceso se hizo con algo que era mío. ¿Qué estás insinuando? Hazle una sola pregunta, David. Solo una. ¿Por qué te acercaste a mí después de tantos años? Y observa cómo reacciona. No dije nada. Oh. Salí de la casa y volví al coche. Paula me esperaba con el móvil en la mano, escribiendo algo. Me miró con su típica calma de hielo. ¿Todo bien? Asentí. Pero dentro de mí, algo se había movido. Lucía había mentido tantas veces que ya no sabía cuándo decía la verdad, pero había algo en su mirada esta vez. Algo que me hizo pensar que no todo estaba tan claro como creía. Arranqué el coche. Paula me miró. ¿Qué dijo? Dijo que tú tienes tus propios motivos para ayudarme, que esto no es solo justicia, que también es personal. Paula me miró en silencio. Luego sonrió con lentitud. ¿Y si fuera cierto, te molestaría? Durante todo el trayecto de regreso, no dije una palabra. Paula tampoco. El silencio entre nosotros ya no era cómodo, pero tampoco incómodo. Era tenso, cargado, como si algo no dicho flotara en el aire del coche, esperando explotar. Cuando llegamos a su despacho, ella se giró hacia mí, aún sentada al volante. ¿Quieres preguntármelo ahora o prefieres seguir dándole vueltas? Me quedé mirándola unos segundos. El reflejo de las farolas iluminaba sus ojos, haciéndolos parecer más oscuros. ¿Por qué me ayudaste, Paula? ¿De verdad fue solo por Álvaro? Una pausa larga, casi dolorosa. No, silencio. Entonces, ¿por qué? Suspiró, se quitó el cinturón y se giró completamente hacia mí. Porque hace años, cuando trabajaba como pasante en un despacho de Madrid, conocí a Lucía. Fue por un tema de una demanda civil. Algo menor, pero incluso entonces, ya era así. Encantadora por fuera, corrosiva por dentro. Vi cómo trataba a la gente, cómo manipulaba sin remordimiento. Y vi lo que le hizo a una compañera mía, Irene. La destrozó social y emocionalmente. Desde entonces, la recordé. ¿Y me ayudaste porque querías venganza? Negó con la cabeza. Te ayudé porque, cuando escuché tu voz por teléfono, supe que tú no sabías quién era ella realmente. Y porque necesitaba redimirme. En aquel entonces no hice nada. Ahora puedo hacer algo. Apoyé la espalda contra el asiento. Cerré los ojos. Era como si el tablero de ajedrez que había aprendido a jugar tuviera una dimensión más, una capa oculta. No estaba solo contra Lucía. Nunca lo había estado. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque si te lo decía, ibas a pensar que todo lo que hiciste fue por mí. Y no es cierto. Tú tomaste tus decisiones. Tú te reconstruiste. Yo solo abrí la puerta. Miré por la ventana. La ciudad seguía su curso. Personas caminaban apuradas. Coches pitaban. La vida continuaba. Pero en mi interior, algo se había detenido. ¿Y ahora qué? Ella me miró, sin sonreír. Ahora haces lo que viniste a hacer. Cierras el ciclo. Y no por mí, ni por ella, por ti. Durante días, traté de ordenar mis pensamientos. Retomé terapia con Laura, que ahora sabía todo el contexto. Le conté sobre Paula, sobre Lucía, sobre la carta, sobre las palabras finales. ¿Crees que Paula fue sincera? Le pregunté. Lo fue. Pero eso no cambia que tú necesitas procesar lo que pasó. No como una estrategia legal, sino como hombre, como ser humano. Y si nunca fue amor, entonces aprendiste. Y si sí lo fue, aprendiste más. Los días pasaron. Lucía no volvió a escribir. Beatriz desapareció del mapa. Pero no era un silencio de paz. Era el silencio previo a la tormenta. Y llegó. Una tarde, recibí una llamada de una periodista. Se presentó como Marta Salvatierra, del Diario de Salamanca. Señor Requena, disculpe la intromisión. Estamos trabajando en una nota sobre la violencia emocional en las relaciones modernas. Una fuente anónima nos ha señalado su caso.
Me quedé helado. ¿Mi caso? No lo mencionaron por nombre, pero las coincidencias con usted son demasiadas. Fechas, situaciones, contexto. Por eso lo llamamos, para darle la oportunidad de contar su versión. Sentí un escalofrío. Lucía, sin duda, no pudo ganar en lo legal, así que había decidido jugar en lo público. ¿Y si no quiero contar nada? Lo entiendo. Pero entonces su historia será contada sin usted. Y por lo que entiendo, ya ha sido malinterpretado demasiadas veces. Colgué sin responder. Llamé a Paula al instante. Le conté todo. No digas nada aún. Vamos a investigar quién fue la fuente. Si podemos demostrar que es difamación, podemos contraatacar. Pero yo ya lo sabía. La última jugada había empezado. Y esta vez no era por dinero, ni por orgullo. Era por reputación. Pero yo ya no era el hombre que ella conoció. Y si quería guerra, le mostraría lo que era perder la batalla sin ni siquiera oír el disparo. Esa noche no dormí. Me senté frente al escritorio, la lámpara encendida, y empecé a escribir. No para la periodista, no para Lucía, para mí. Porque entendí, finalmente, que había algo que aún no había hecho. Contar mi historia. No desde el dolor, no desde la rabia, sino desde la claridad. Escribí durante horas, párrafos enteros. Corté. Volví a empezar. Cuando el sol asomó por la ventana, tenía 8 páginas. Una carta pública. Cruda, honesta, sin nombres, sin acusaciones directas, solo hechos, emociones, reflexiones, una voz que por fin sonaba como la mía. Laura fue la primera en leerla. Es brutal, es digna, no hay nada que pueda usarse contra ti, solo contra quienes te atacaron sin conocerte. Luego fue Paula. Esto puede destruirla, dijo, bajando los papeles lentamente. No quiero destruirla. Quiero que todos vean lo que pasa cuando alguien juega con la verdad y espera salir impune. ¿Y estás listo para eso? Estoy listo para volver a vivir sin miedo. Decidimos publicarla en un blog personal, anónimo, sin redes sociales, sin difusión masiva, solo un enlace. Uno que enviaríamos, en silencio, a las personas que realmente importaban, los amigos, algunos colegas, ciertos familiares, y por supuesto, a Marta Salvatierra, la periodista. La publicamos un viernes por la tarde. En menos de 6 horas, el enlace estaba corriendo como fuego por grupos de WhatsApp, foros, comentarios en hilos de Twitter. No hice nada, no respondí mensajes, no di entrevistas, solo observé. Lucía, en cambio, sí reaccionó. Al día siguiente, me llamó desde un número oculto. No contesté. Luego me envió un audio. No puedes hacer esto. Estás manipulando la historia. Estás poniéndome como una villana. Yo también sufrí, David. Yo también tuve que aguantar tu frialdad, tu silencio, tu falta de emoción. Lo escuché en silencio, varias veces, y luego lo eliminé. Esa misma semana, Beatriz reapareció. Me escribió por correo. He leído tu carta. Y sí, cometí errores. Pero tú también jugaste. No creas que sales limpio de todo esto. Solo recuerda, el silencio también miente. No respondí. No tenía que hacerlo. Porque por primera vez, no se trataba de limpiar mi imagen. Se trataba de recuperar mi voz. Un lunes, recibí un mensaje de Rosa, la madre de Lucía. Solo quiero decirte que lamento mucho cómo terminaron las cosas. No sé si volverás a cruzarte con mi hija. Pero si algún día lo haces, recuerda que fuiste lo mejor que le pasó, incluso si ella nunca lo supo. Y eso fue todo. Pero el verdadero giro no fue el artículo, ni los mensajes, ni el silencio. Fue lo que ocurrió 2 semanas después. Estaba en una conferencia en Barcelona, hablando sobre ética laboral. Una pausa entre sesiones me llevó al patio trasero del hotel, donde encontré una figura conocida sentada sola, fumando. Era Irene. Sí, Irene, la misma a la que Paula mencionó años atrás, la mujer a la que Lucía había destrozado socialmente. Me acerqué. Me presenté. Ella sonrió con sorpresa. ¿Tú eres...? Sí, el del blog. Nos sentamos. Hablamos durante más de 1 hora. Me contó su historia. Cómo Lucía la había difamado cuando eran compañeras. Cómo nadie la creyó. Cómo perdió su empleo, su reputación. Pero también me contó cómo se reconstruyó. Y cómo, gracias a Paula, recuperó su carrera. Me alegra que lo hayas contado, me dijo antes de irse. Porque ahora, otros también podrán hacerlo. Volví al salón de conferencias con una sensación distinta, como si al fin toda esa historia tuviese sentido. Y esa noche, mientras cenaba con Álvaro, recibí un último mensaje. Era de Lucía. No busco disculpas. No quiero volver. Solo quería decirte que he leído tu texto 10 veces. Me duele. Me expone.
Pero también me muestra que tú sí amaste. Yo no supe cómo. No respondí. Solo cerré el móvil y pedí otra copa de vino. Al día siguiente, abrí una nueva carpeta en mi portátil. La titulé «Cuando volver ya no es opción». Y escribí la primera línea. A veces perder a alguien no es el final. Es la única forma de encontrarse. Han pasado 3 años desde aquella última noche. 3 años desde que publiqué aquella carta. 3 años desde que cerré la puerta de una vida que ya no me pertenecía. Y hoy, mientras escribo esto desde una pequeña casa en la costa de Cádiz, puedo decir, sin dramatismo, sobreviví. No como víctima, no como vencedor, como alguien que decidió no quedarse donde lo estaban apagando. No volví a ver a Lucía. No hizo falta. Su nombre volvió a sonar en conversaciones esporádicas, a veces en boca de antiguos amigos, otras por pura coincidencia. Me contaron que dejó Salamanca y se trasladó a Sevilla. Intentó rehacer su vida en el mundo editorial, pero el rastro de aquella carta, aún sin nombres, era demasiado fuerte. Muchos sabían quién era, o creían saberlo. Lo cierto es que su imagen pública se deterioró, no por mi culpa, sino por su propio reflejo. Con el tiempo, según supe, comenzó a hablar en círculos de mujeres como una sobreviviente de relaciones emocionales opresivas. Lo irónico es que usó su versión como escudo, pero por dentro, según Rosa, su madre, sabía que no era verdad. Beatriz desapareció del entorno común. Volvió a Madrid, cambió de rubro, dejó las redes sociales. Dicen que ahora trabaja como asesora de comunicación en una firma multinacional. Nunca más volvió a contactarme. Paula la vio una vez en un evento jurídico. No cruzaron palabra, pero el silencio fue más elocuente que cualquier disculpa. Rosa, en cambio, me escribió 2 veces. La última fue hace apenas 6 meses. Me dijo que se había reconciliado con su hija, pero que no podía dejar de sentir tristeza por cómo terminó todo. Me agradeció por no haber expuesto a Lucía con nombres, por haberla dejado caer en sus propios términos. Te portaste como un caballero incluso cuando tenías todo para no serlo, me dijo en la carta. Álvaro sigue siendo mi hermano de vida. Nos vemos cada verano, ahora con nuestras respectivas parejas. Él se casó con una profesora de biología que conoció en una conferencia. Yo conocí a alguien también. Nada planeado. Fue en una charla sobre liderazgo emocional en Valencia. Se llama Marina, psicóloga, separada, madre de un niño de 6 años, con heridas propias pero sin necesidad de esconderlas ni disfrazarlas. Nos entendimos desde la primera conversación, no por lo que teníamos en común, sino por lo que ya no estábamos dispuestos a repetir. Paula sigue siendo parte de mi vida, ya no desde la tensión, sino desde el respeto. Terminamos compartiendo más que un caso. Compartimos cicatrices parecidas. Y aunque nunca cruzamos una línea personal, siempre habrá entre nosotros una conexión imposible de borrar. Cada tanto nos tomamos un café, sin juicios, sin máscaras. Y Laura, mi terapeuta, ahora es mi editora. Porque sí, terminé escribiendo un libro. No una venganza literaria, sino una exploración del hombre que fui, el que permití que me hicieran ser, y el que decidí reconstruir. El título fue inevitable. Cuando volver ya no es opción. Hoy me escriben hombres y mujeres, me cuentan sus historias, me dicen, me pasó igual, o me habría gustado leer esto antes. Y yo contesto con una sola frase, nunca es tarde para volverte a ti mismo. El pasado ya no me duele. Lo agradezco. Me construyó. Lucía, Beatriz, incluso yo, todos fuimos versiones distorsionadas de quienes queríamos ser. Pero algunos evolucionamos, otros repiten el ciclo. Y aquí estoy, escribiendo desde la terraza, viendo a Marina jugar con su hijo en la playa, porque al final, esa fue mi verdadera victoria. No fue vengarme, fue recuperar la paz, y esta vez no pienso perderla.